En la antigua ciudad de Corinto gobernaba un hombre, extremadamente astuto. Su nombre era Sísifo. Probablemente fue el hombre más inteligente de su tiempo. Sí, era el más inteligente, pero ciertamente no era el más sabio. Sísifo era un descendiente directo de Prometeo. La divinidad se atrevió a involucrarse en asuntos que solo concernían a Zeus y así pagó un alto precio. Y como su ancestro, Sísifo decidió interferir en los asuntos de los dioses. Fue testigo del secuestro de la joven y hermosa Égina por la águila de Zeus y se dio cuenta de que podía sacar provecho de esta situación. Aunque era el rey de una ciudad gloriosa, sufría de escasez de agua potable y la joven Égina era la hija de Asopo, un dios del río, que estaba muy triste por la desaparición de su hija. Sísifo va a Asopo y le dice: «Sé el paradero de su hija, pero esta información tiene un costo. Quiero que a cambio cree una fuente de agua para abastecer mi reino». Asopo acepta la propuesta de Sísifo y crea una fuente del agua mineral más pura. Sísifo le reveló lo que sabía, y entonces Asopo fue tras su hija. El rey estaba complacido. Esta nueva fuente traería mucho y aún más prestigio a su ciudad. Zeus, el señor supremo del Olimpo, estaba extremadamente furioso por la revelación de Sísifo y ordenó a Tánatos, también conocido como la Muerte, que encontrara a Sísifo y le quitara la vida. Pasó algún tiempo antes de que Sísifo se sorprendiera con la llegada de Tánatos a su palacio, pero de su rápida y astuta mente le viene una idea casi de inmediato. Se dirige a la Muerte y le dice: «Entonces parece que ha llegado mi hora. No esperaba morir tan joven, pero confieso que me sorprendió tu esplendor. Eres una magnífica deidad y sé que de los muchos dioses que he conocido, pocos son tan distinguidos y elegantes. Así que, antes de irme, me gustaría regalarte algunos adornos que harán tu presencia aún más magnífica. Para mí, tales joyas ya no me servirán». Tánatos se sintió halagado con tantos cumplidos y decidió aceptar los regalos. Sísifo le puso un par de brazaletes de plata y un collar, pero esos eran en realidad grilletes y un collar. El rey de Corinto había hecho lo que hasta entonces parecía imposible. Se las arregló para engañar a la Muerte e hizo prisionero a Tánatos. El tiempo pasó y nadie más murió. El reino de Hades ya no recibía nuevos súbditos. A orillas del río Aqueronte, Caronte el barquero no pudo encontrar más pasajeros para su travesía. Las guerras promovidas por el dios Ares no le dieron más placer porque nadie moría. Ares, en cólera, se dirige a Corinto. Derriba la puerta del palacio y rompe las cadenas que aprisionaban a Tánatos. Libre, el dios de los muertos no tenía dudas de quién sería la primera alma en buscar, y salió en busca del rey para completar su misión impuesta por Zeus. Pero Sísifo ya sospechaba que tal cosa sucedería y aconsejó a su esposa que si moría prematuramente, no ofrecería los servicios funerarios adecuados para un rey. Sísifo entonces se entregó pacíficamente a Tánatos, que le quitó la vida. Caronte ya estaba esperando para llevarlo ante el señor del inframundo. Las orillas del río de los muertos estaban llenas de almas que ya estaban en la lista de Tánatos y que acababan de ser buscadas. Al llegar al reino de Hades, se encuentra cara a cara con el dios del inframundo que parecía muy infeliz. Después de recibir una gran censura del dios, Sísifo pronunció un discurso que ya había ideado incluso antes de morir. «Noble señor del inframundo, sé que he hecho el mal contra ti y te he causado daño, pero esa no era mi intención.
Si hubiera sabido que causaría algún daño al gran Dios del mundo de los muertos, nunca lo habría hecho. Aunque estoy en deuda con usted, tengo una petición que hacerle. Mi odiosa esposa se negó a realizar los ritos funerarios adecuados para un rey tan querido por su pueblo. La maldita me tiró como el cadáver de un perro, así que os ruego que me dejéis volver al mundo de los vivos solo por un día para que pueda vengar a mi esposa y organizar un funeral digno de mí y honrar el reino de los muertos. Tienes mi permiso para permanecer solo un día en el mundo de los vivos, pero al atardecer de ese día volverás a mis dominios. Sísifo dio su palabra de que regresaría pronto. Así que Sísifo regresó a Corinto. Allí encontró a su esposa y se escapó con ella, y así engañó a la muerte una vez más. Sísifo oculto vivió una larga vida y llegó a su mayor edad, hasta que encontró su inevitable final. Y en esta reunión con Tánatos, su inteligencia ya no pudo ayudarle. Al regresar al inframundo, Hades lo envió al Tártaro, y allí recibió un terrible tormento. Sísifo se vio obligado a rodar una pesada piedra desde una llanura hasta la cima de una montaña. Pero cada vez que se acercaba a la cima, la piedra se volvía muy pesada y rodaba hasta el punto de partida. Y así, Sísifo reinició su trabajo una vez más, una y otra vez, por toda la eternidad. En el lejano reino de Frigia reinó Tántalo, hijo de Zeus con la princesa Plota. Debido a su noble linaje, disfrutó de privilegios en el Olimpo, pudiendo así compartir la mesa con los dioses en los banquetes del Olimpo. Desde su posición privilegiada podía oír conversaciones y los planes de los dioses. Aunque recibió toda la hospitalidad de los dioses en sus viajes al Olimpo, no respetó la hospitalidad de sus anfitriones. A su regreso del Olimpo, Tántalo divulgaba los secretos de los dioses que escuchaba en los banquetes. En otro episodio, robó un poco de néctar y ambrosía de la mesa de los dioses, que eran alimentos que conferían la inmortalidad y por lo tanto estaban restringidos a los dioses. Debido a la omnisciencia de los dioses, eran conscientes de los actos de Tántalo. Sin embargo, como disfrutaban de su compañía, hicieron la vista gorda y no lo castigaron. Tántalo quería devolver la hospitalidad de los dioses ofreciéndoles un banquete en su palacio. Zeus, Hermes y Deméter aceptaron la invitación y confirmaron su presencia. El rey acompañó los preparativos del banquete. Quería que el evento fuera perfecto y por eso recibió aún más gracias de los dioses. Llama a su hijo Pélope y le dice: «Hijo mío, hoy tendrás el honor de compartir la mesa con nada más que los dioses del Olimpo». «Gracias, mi querido padre. Finalmente tendré el privilegio de estar en la mesa en presencia de mi glorioso abuelo». El joven Pélope, radiante, hacía su habitación para prepararse para el banquete. Tántalo convoca al cocinero y le dice: «Hoy prepara las comidas más espléndidas». El rey susurró algo al oído del cocinero, que al oírlo no pudo ocultar su preocupación. Los dioses vienen al palacio y son recibidos con toda reverencia. El banquete comienza a ser servido y los presentes hablan de los más diversos temas. Entonces Zeus pregunta: «¿Dónde está mi nieto? Dijiste que estaría entre nosotros». «No te preocupes, mi padre. Pronto estará en la mesa contigo». Ha llegado el momento del plato principal. El cocinero trae un hermoso guiso con un aroma inigualable.
La diosa Deméter, que se encontraba en una profunda tristeza debido a la partida de su hija Perséfone al reino de Hades, decide devorar el guiso para olvidar un poco su tristeza. Tántalo sirve a Zeus y Hermes con el guiso. Los dos dioses se miran con un ojo sospechoso. ¿No te gustó mi ofrenda a los dioses? Criatura degenerada, ¿cómo te atreves a servir carne humana a los dioses? No es un mero sacrificio humano, mi padre y el más grande de los holocaustos. Te ofrezco la carne de mi hijo primogénito. Deméter, que ya había comido un gran trozo de carne, se convierte en náuseas. Fuimos complacientes con sus crímenes en el pasado, pero lo que hizo ahora merece un castigo ejemplar. Tántalo fue enviado al Tártaro, donde sufriría un terrible castigo. Fue colocado dentro de un lago rodeado de árboles frutales. El agua le cubría hasta la barbilla y los frutos estaban al alcance de la mano. Tántalo, sin embargo, estaba constantemente afligido por un hambre y una sed terribles. Cuando se bajó para beber el agua, el nivel del lago también bajó, impidiendo que la bebiera. Cuando llegó el hambre, intentó alcanzar los frutos que tenía en la cabeza, pero el viento importó las ramas que contenían la fruta fuera de su alcance. Los dioses han decidido traer al inocente Pélope de vuelta a la vida. Lo reconstruyeron, y ahora era aún más hermoso que antes. Sin embargo, le faltaba uno de los hombros, que había sido devorado por la diosa Deméter. Zeus le pidió a Hefesto que hiciera un hombro de marfil para su nieto. De vuelta a la vida, Pélope se convertiría en el rey del Peloponeso, mientras su padre sufría su castigo eterno en el Tártaro, teniendo los objetos de su deseo tan cerca y sin embargo tan lejos. El rey Ixión de Tesalia era una figura nefasta que gobernaba su reino con mano de hierro. En Tesalia se criaban los mejores caballos de Grecia, y en el criadero del rey había los mejores. El rey se enamoró de la bella Día, hija de un noble de la región. Ixión le prometió a Deioneo que le daría algunos de sus famosos caballos a cambio de la mano de la hermosa joven. Sin embargo, después de casarse con Día, Ixión no cumplió su parte del trato, lo que hizo enojar a su suegro. Decidió tomar la ley en sus manos y robó los caballos de Ixión. Ixión estaba furioso y se le ocurrió un plan para vengarse de su suegro. Deioneo fue invitado a una reunión con Ixión en su palacio con el pretexto de hacer la paz. Ixión recibió a su suegro cordialmente, pero el rey conspiró contra el padre de su esposa. El rey invitó a Deioneo a visitar una nueva habitación en su palacio. Había un foso, y cuando el visitante estiró el cuello para ver lo que había adentro, terminó siendo empujado por su yerno. Deioneo cayó en el pozo que estaba lleno de brasas. El huésped fue consumido por las llamas y gritó de dolor para el deleite de Ixión. Y antes de ser devorado por las llamas, Deioneo todavía vio el cuerpo carbonizado de su hija a su lado. Pero los pecados de Ixión no serían perdonados. El rey fue depuesto y comenzó a vagar como un vagabundo, siendo apedreado y escupido donde quiera que fuera. Después de años de sufrimiento, Ixión parecía arrepentido. Rogó a los dioses que lo perdonaran. Zeus se compadeció del hombre que una vez fue un gran rey y lo invitó a visitar el Olimpo. Allí participaba en los banquetes celestiales y confraternizaba con las deidades olímpicas. Pero su falta de carácter se manifestó de nuevo. Ixión se enamoró de la diosa Hera,
esposa de Zeus, su anfitrión. Incluso declaró a la diosa su deseo de unirse carnalmente a ella. Hera lo rechazó y le contó todo a su marido. Zeus no creía que su huésped fuera capaz de tal destrucción, y para probar a Ixión, Zeus moldeó una nube para que se convirtiera en una perfecta réplica de la diosa Hera. La nube en forma de diosa coqueteó con Ixión, quien no dudó y se unió a la falsa diosa. De este pecado contra la hospitalidad nacieron criaturas extravagantes, que eran una mezcla de hombre y caballo, que se conocerían como centauros. Zeus expulsó entonces a Ixión del Olimpo, solo que ya no era despiadado porque sentía cierta empatía con Ixión, ya que el gran dios sabe lo difícil que es contener ciertos impulsos lujuriosos. Pero aún así, se arrepentiría de su clemencia. Ixión, al volver al mundo de los hombres, ahora presumía ante todos que se había unido a la reina del cielo, y eso enfurecía a Zeus. El dios supremo fulminó a Ixión con uno de sus rayos, y su espíritu fue arrojado a las profundidades del Tártaro. Allí lo pusieron en una rueda ardiente y lo ataron a ella con serpientes. Ixión pasaría ahora sus días ardiendo en llamas, mientras su rueda giraba sin parar por toda la eternidad.